Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que en estos últimos años ha generado bastante preocupación y fundamentalmente durante este año, cuando algún legislador había propuesto revisar la Ley 5.777 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Vale decir, hoy en Visión País queremos hablar de los derechos de las mujeres y queremos considerar como punto de partida para el análisis el feminicidio, que en estos últimos tiempos, y vamos a ver los datos estadísticos con nuestros invitados, en estos últimos tiempos ha generado preocupación fundamentalmente en el ámbito de la opinión pública. El tema de los derechos de las mujeres probablemente en el caso paraguayo esté muy bien diseñado desde el punto de vista legal, pero siempre hay una distancia importante y significativa entre las disposiciones legales y la práctica social. La concreción de esos derechos, primeramente en términos de políticas públicas y luego en cumplimiento efectivo de esa disposición legal. En la historia de la humanidad, por supuesto, si comparamos entre el varón y la mujer, que es el término correcto, a pesar que en la historia de la humanidad, finalmente el varón terminó apropiándose del concepto de hombre, porque en realidad, desde el punto de vista técnico, antropológico, hombre significa humanidad, y la humanidad contempla al varón y la mujer. Sin embargo, la historia de los siglos de la humanidad terminó el varón apropiándose del concepto de humanidad, es decir, del concepto de hombre. Esto no es un dato menor, lógicamente, porque está vinculado precisamente con derechos reconocidos al varón durante siglos y que la mujer en varias partes, aún hoy día del mundo, algunos de los derechos reconocidos en Paraguay, en algunos países, sobre todo del Oriente, ¿no? En varios países del Oriente, todavía, digamos, está por conquistarse esos derechos que se reconocen a las mujeres. Pongamos un ejemplo al hacer una revisión de la historia del Paraguay. Según los documentos históricos, una cédula real de 1537 evidencia que por primera vez se incorpora el voto en el Paraguay. Estamos hablando obviamente de la época de la colonia. En la era independiente, digo bien, en 1811, ¿sí? También ya Paraguay como república, ¿sí? Tenemos documentos que testimonian, evidencian precisamente la figura del voto. Si vamos a considerar solamente la era independiente, reitero, 1811, que a partir de ese año los varones podían votar, sufragar, sin embargo, tuvieron que transcurrir, y aquí hice el cálculo justamente, tuvieron que transcurrir 150 años. Recién en 1961, sí, las mujeres en Paraguay pudieron votar, adquirieron el derecho político de la ciudadanía. Creo que estos datos no son menores para poder comprender en alguna medida que la conquista de los derechos de las mujeres en Paraguay, y conste que nos estamos refiriendo solamente a un punto, y si sometiéramos a un análisis todo lo que tiene que ver con el concepto cultural, que tampoco es una cuestión menor, finalmente comprendemos el mundo desde los elementos culturales, desde la cultura a la que pertenecemos, ¿no? Lo que se denomina técnicamente la cosmovisión, la manera de entender y comprender el mundo lo hacemos de nuestra cultura. Y ahí hay muchas cuestiones que habría que trabajar, que todavía hoy por hoy, si bien se han superado en estos últimos tiempos, pero aún queda pendiente la tarea de trabajar. Por tanto, el tema no se soluciona simplemente con un buen diseño legal. Hay otros elementos que debe acompañar a la ley y de eso estaremos hablando hoy en Visión País. Nos acompañan para este análisis la doctora Artemisa Marchuk Chena,
de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y de Género de la Fiscalía. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, doctor. A Visión País también muy buenas noches. Desde el Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y de Género, aquí presentes para colaborar con el tema. También nos acompaña la doctora Raquel Iglesias, asesora en violencia intrafamiliar del Ministerio del Interior. Buenas noches, doctora. Buenas noches a toda la audiencia y gracias. Nos acompaña también el doctor Osvaldo Prates, defensor público. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Ernesto. Muy buenas noches a toda tu amable audiencia. Para nosotros un honor, un placer estar compartiendo esta mesa con ilustres panelistas que están del otro lado de la mesa, como son estas dos mujeres luchadoras por los derechos de las mujeres. Así que voy a estar aquí disponible a todas las consultas que podamos llegar a evacuar. Muchas gracias. Los derechos de las mujeres en Paraguay y los casos de feminicidio serán tema de análisis. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque la información se mantiene en constante desarrollo. NPI ahora. 23 años tiene, había ingresado a robar a una peluquería. Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Carlos Gómez te mantienen al tanto minuto a minuto. Ya decían desde el principio, esto fue quema de archivos. Y hoy se detiene a un funcionario de la caja luego de investigarse imágenes que lo muestran a él. NPI ahora. Lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Germán Martínez, Muy buenas noches, bienvenidos señores. con colaboración de Carolina Arévalo, nos presentan Señales. Durante mi prolongada militancia en el PLRA, yo siempre he trabajado por volver a las raíces del histórico liberalismo. ¿Quién está fundando contigo el partido, verdad? Fue una pregunta que me hicieron en más de una ocasión. La intención nuestra de ninguna manera es crear una sucursal del PLRA, ni un rejuntado de ex referentes del PLRA, ni mucho menos. Y los protagonistas más importantes te esperan en Señales. Lunes y jueves, 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El feminicidio y los derechos de las mujeres es el tema que le proponemos hoy en Visión País. Doctora Marchuk, la ley 5747 que se promulgó en el año 2016, escuché a especialistas hablar de que desde el punto de vista de su diseño, es una ley que de alguna manera, digamos, protege de manera integral los derechos de las mujeres. Sin embargo, en la práctica, en la aplicación de la ley, aún encontramos una serie de debilidades. ¿Por qué esa diferencia entre el diseño y, digamos, esas debilidades que se identifican en la aplicación? Sí. Bueno, efectivamente, así como anunciabas, doctor, el diseño legal no es suficiente. Hace falta, digamos, el esfuerzo población, el esfuerzo comunidad, quien va dirigida la ley,
que también pueda internalizar y pueda practicarla. Entonces, el respeto de los derechos a la dignidad, por ejemplo, que es un derecho que define la ley en protección hacia las mujeres. Y ese es, como decías, doctor, es un derecho de la humanidad, derecho que en alguna medida se ha ido desdibujando y ha sido ejercido y respetado seguramente conforme única y exclusivamente hasta hace no mucho tiempo, seguramente para el varón, que se apropió, como en tus referencias acabas de decir. Y sin embargo, hoy esta ley necesita manifiestamente expresar de que también la mujer tiene derecho a la dignidad, pero no solamente a la dignidad como tan básico y es un atributo de la personalidad del ser humano, sino también al trabajo, también a la propiedad, a la familia, a determinarse conforme a su propio criterio, etcétera, que en la ley está muy bien definida. Yo ya quiero abrir mi ley para ir indicando cómo es que la bondad de esta ley, porque lo que desnuda esta ley es que realmente necesitábamos de esto, que alguien nos diga, pero no para nosotras que somos estudiosas, sino para la gente, digamos, que tal vez no mira las leyes todos los días como nosotras, las abogadas. Entonces, imagínense, derecho a la vida, a la dignidad, en segundo punto, al derecho a no ser sometida a torturas. ¡Qué bárbaro! Y después la salud física, la igualdad ante la ley, a la igualdad en la familia, a la intimidad y a la imagen. Muchísimos derechos que como catálogo trae el artículo 4 de esta ley 5777 del 2016, que es obviamente una conquista del sector femenino, de las mujeres, y que pone realmente en absurdo. ¿Pero por qué? Porque en la práctica, obviamente, el fenómeno social indica que no existe una mirada en dignidad hacia las mujeres. Y bueno, la manifestación extrema de la violencia hacia la mujer es justamente el femicidio, que también esta ley en su artículo 50 trae como única norma penal, porque el resto de las violencias, tipos de violencia en esta ley indicados, tiene, digamos, un alcance civil. No tiene una descripción de una conducta punible, por ende no se le atribuye una pena en caso de que se violente. Y bueno, y eso es por de pronto lo que arrancando puedo decir. Entonces hay un compromiso y hay un desfasaje donde todavía debemos cumplir deberes, es que la población, hombres y mujeres, ejercitemos, pongamos en marcha y nos sepamos sujetos de derecho en mutuo respeto. Ahora, lo que señalábamos justamente en la introducción de nuestro programa con lo que se denomina técnicamente institucionalismo mágico, que muchos legisladores creen que los problemas sociales se solucionan con la sanción y la promulgación de las leyes. En ese contexto, doctora Raquel, entre la ley 5777 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia y las políticas públicas efectivas, ¿de qué manera estas últimas, es decir, las políticas públicas, traducen lo que dispone la ley 5777? Bueno, yo creo, así como dijo la doctora Marchuk, que es una herramienta muy importante de protección a las mujeres, que era necesario algo más integral. Tenemos todavía la 1600, ¿verdad? Ahora, lo que sí es siempre yo mirando nuestra norma y haciendo los análisis de los hechos, ¿verdad?, que vemos, y también haciendo por mucho tiempo un seguimiento justamente a los casos más extremos de las violencias, pude notar que nuestra ley es muy buena. En verdad es yo digo, una ingeniería, ¿verdad?, jurídica, muy buena, pero hay todavía hay una falta de conocimiento del alcance, ¿verdad?, de las políticas públicas que justamente se pueden hacer con nuestra norma, porque se hace mucho énfasis, lo cual también me he dado cuenta en estos tiempos, en estos años de análisis de estos fenómenos, se hace mucho énfasis en el feminicidio, lo cual es importante, porque el impacto que tiene el hecho, ¿verdad?, de la muerte, generalmente muy cruel y violenta, ¿verdad?, de una mujer acompañado
lastimosamente en muchos casos del testimonio visual de los niños, ¿verdad? O adolescentes ahí en la casa, en el hogar. Entonces eso tiene un impacto y lleva mucho tiempo. Y ha sido todo y sigue siendo, ¿verdad? La violencia de la cual se habla más. Pero tenemos, ¿verdad? Como dijo la doctora, otras violencias que también están ahí conceptualizadas, pero que en verdad son en ellas las cuales tendríamos que, ¿verdad?, hacer énfasis mediante las políticas públicas. Entonces, lo que hoy estamos, todavía me gustó mucho hablar de que creemos que, ¿verdad?, con normas, con leyes podemos hacer cambios y sobre todo en aspectos culturales. Y esa es una cuestión preocupante, porque está bien, con el deseo de aportar en momentos críticos, ¿verdad? Escuchamos que hay estudios, ¿verdad?, de reformas o nuevas leyes complementarias, ¿verdad? Pero después para el llevar adelante, ¿verdad?, el engranaje, los presupuestos, la formación del todo, el funcionariado especializado en esto, ¿verdad?, es allí en donde tenemos una gran debilidad, sinceramente. Y en verdad también en las políticas públicas, que está bien, hemos tenido la necesidad de dar a conocer estas normas, como dije, la 1600 desde el 2000, más de 20 años ya pasaron. Entonces había una necesidad de dar a conocer estos derechos y el romper los miedos al hacer la denuncia, ¿verdad? Pero que hoy en día necesitamos es trabajar más en la prevención primaria, porque tenemos un sistema absolutamente desfasado, está llena, ¿verdad?, de denuncias, todo el sistema, el funcionariado, no hay un número adecuado, acá la doctora sufre mucho eso, ¿verdad?, las unidades fiscales, lo mismo los juzgados de paz. Entonces habría que mirar mucho más, ¿verdad?, con nuestras normas, todas las demás herramientas que tiene la ley para tener una política pública que apunte muchísimo más en la prevención primaria. Doctor Prates, como defensor público, ¿cuáles son las, digamos, formas de violencia más denunciadas? Porque también hay que tener en cuenta que se habla siempre, en cualquiera de los casos, y no es la excepción, del subregistro, ¿verdad? Claro. O sea, hay algunos que se animan todavía, y eso no es una cuestión menor cuando hablamos de los derechos de las mujeres, que todavía por la amenaza que reciben algunas mujeres, obviamente no denuncian, ¿verdad? Entonces, pero básicamente, en términos de registros, ¿cuáles son esas formas de violencia más denunciadas? Bueno, nosotros como Ministerio de la Defensa Pública, según nuestros registros internos, las formas de denuncia más frecuentes, o sea, los hechos más frecuentes se dan lo que es violencia intrafamiliar, violencia psicológica y violencia física, dentro del catálogo que está estipulado en el artículo 6 de la Ley 5.777/16. Hay que entender que muchas de esas formas de violencia o muchos de esos hechos engloban varias formas de violencia. O sea, un hecho de violencia intrafamiliar puede constituir violencia física, psicológica contra la dignidad o cualquiera de las otras formas de violencia, pero esas son las más frecuentes y comunes que son denunciadas por nuestras asistidas, ¿verdad? Y que nosotros tratamos de dar alguna respuesta. El mecanismo, como comparto plenamente las posiciones de ambas doctoras que me antecedieron, es bastante sofisticado en materia legislativa. Hay que reconocer que la ley es bastante amplia, introdujo nuevas herramientas y nuevos principios también, por citarlo, uno de ellos, el principio de verosimilitud, ¿verdad? En caso de duda en favor de la víctima, estamos hablando de medidas de protección, ¿verdad? Eso no implica, obviamente, dentro del proceso penal, donde hay otras garantías procesales de las que están munidas los imputados. Pero hace de que de alguna u otra manera pueda llegar a darse ciertas circunstancias, porque hay que tener en cuenta ciertas cuestiones en estos casos. La violencia intrafamiliar o violencia familiar para el Código Penal se da por lo general en el seno de la familia. O sea, muchas veces incluso ni siquiera hay testigos. En el peor de los casos, sí, porque se hace en presencia de los hijos, ¿verdad? Que eso es hoy día un agravante del tipo penal de violencia familiar. Y peor aún en los hechos de feminicidio, porque estamos hablando de niños huérfanos, ¿verdad? Pero también existen muchos casos donde ni siquiera los hijos son testigos, porque se realiza
muy en el interior del hogar. Entonces esa situación de alguna u otra manera genera muchas veces muchas complicaciones al momento de desarrollar el caudal probatorio en un juicio y demostrar de que una mujer es víctima realmente, ¿verdad? Por sobre todo la violencia psicológica, ¿verdad? Y llegar al punto de tener ciertos dictámenes psicológicos, forenses, ¿verdad? A efecto de demostrar y todo eso, tiene obviamente un desgaste para el sistema, pero gracias a Dios hoy en día todas las instituciones, tanto el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que es la trípode del sistema judicial, cuentan con profesionales que pueden evaluar esa situación. Obviamente que nada más lastimosamente al día de hoy están rebasados por el cúmulo de trabajo, ¿verdad? Por la cantidad de denuncias que ingresan a diario. Pero esa es la situación actual y nosotros, esas son las formas de violencia, por sobre todo la psicológica que más tenemos y nos genera, como te digo, ese impasse, ¿verdad? De tener demasiadas evaluaciones psicológicas, por ejemplo, por la cantidad de hechos que ocurren, ¿verdad? Qué complejo es el ser humano cuando intentamos comprender su conducta, su comportamiento. Porque los hechos de violencia contra las mujeres, en la mayoría de los casos, se desarrolla en el contexto de una relación de parejas o de una sociedad conyugal incluso, ¿no? Entonces uno dice, se supone que están unidos por el amor. Entonces, ¿cómo se explica una violencia que ejerce el varón sobre la mujer? ¿Por qué suceden estas violencias? Intentaremos responder a la vuelta de la pausa. Por supuesto, no lo vamos a hacer desde un abordaje obviamente ni psicológico ni psiquiátrico, porque están con nosotros hoy expertos, especialistas en el tema de los derechos de las mujeres y la mirada será desde las ciencias jurídicas. Pero, por supuesto, ellos como especialistas también tienen conocimiento precisamente por qué finalmente acontecen este tipo de violencia contra las mujeres. Y ya les adelanto, probablemente la solución o una de las primeras soluciones se dé desde el ámbito educativo. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el equipo titular del mediodía, nos mantienen conectados a los deportes. Capitaneados por Marcelo Burgos. La goleada de Cerro Porteño, sí, el Ciclón fue aprovechando los partidos. Hacemos juntos el análisis más preciso. Olimpia en 1 minuto dio vuelta el partido y atención que está a 4 de Libertad. Entretiempo, lunes a viernes de 12 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En Teledía Noticias, nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Fueron hasta una entidad bancaria, habían retirado 61 millones de guaraníes y cuando salían del lugar fueron emboscados por delincuentes. Conectate a Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía Noticias. 2 motoasaltantes fueron captados por una cámara de seguridad. Vecinos se percatan de esta situación y finalmente estos hombres no pudieron cometer el hecho. Lunes a viernes, 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
Decíamos en el bloque anterior, tratar de comprender la conducta del ser humano resulta bastante difícil y cada vez parece que es más compleja esta comprensión a pesar de los avances de las ciencias en general. Me estoy refiriendo particularmente a las ciencias, a las disciplinas que configuran las ciencias humanas. Queremos aprovechar justamente, y hago la siguiente aclaración, la doctora Artemisa Marchuk Chena, obviamente su formación en el ámbito de la ciencia jurídica, lo mismo que el doctor Osvaldo Prates, mientras que la doctora Raquel Iglesias es psicóloga. Entonces creo que tiene básicamente las herramientas y el bagaje para intentar responder a nuestra pregunta. ¿Cómo entender este tipo de conductas, violentas de los varones contra las mujeres, que se da de distintas formas, ¿no? Porque a veces creemos que la violencia solamente es, física y solo es ella la que genera daño, en tanto en cuanto que la psicológica o está en el mismo nivel o peor aún, sí. Doctora. Bueno, el ser humano siempre yo digo que es una de las variables más difíciles de estudiar, ¿verdad? Y de trabajar también, por la complejidad, porque nosotros tenemos componentes psicológicos, ¿verdad? Neurológicos, endocrinológicos, de todo lo que es también la biología del hombre y la mujer, que también, por supuesto, tiene que ver. Entonces, comprender al ser humano, ¿verdad? Y en esta cuestión que es el hombre y la mujer como parejas y que llevan un tiempo, ¿verdad? De vida, que les ha unido en algún momento, ¿verdad? Sentimientos, bueno, y después la complejidad de la vida va viniendo. Hay distintos estudios y de distintas miradas y que hacen relación a esto que yo acabé de decir, por eso que de repente no se puede encasillar, ¿verdad?, en un solo paradigma, ¿verdad? Porque la complejidad propia ya del ser humano hace que tengamos que tratar, ¿verdad? Digo así porque es tan difícil, porque las limitaciones que tenemos de lo que son nuestras instituciones, ¿verdad?, para hacer los estudios cuando tenemos estas denuncias, ¿verdad?, y cuando tienen estas denuncias que hacer. Pero por eso yo digo que cuando llega una denuncia, y me importa mucho, y usted dijo, la educación. Creo que una de las cuestiones que faltan es actualizar a nuestro sistema, ¿verdad?, de justicia y de todo el sistema de protección en las nuevas miradas, también en los avances que hay en las investigaciones sobre el fenómeno de la violencia. Porque, por supuesto, en cuanto a como estudio, ¿verdad?, es nuevo, claro, pero como fenómeno, digamos, de la humanidad es antiquísima, ¿verdad? Pero hay nuevos estudios desde la criminología, también desde la psicología, desde el propio fenómeno de la violencia, ¿verdad?, que han estudiado expertos, que muestran la alta complejidad de este fenómeno y que estos elementos que yo le he citado tienen muchísimo que ver. Y sobre todo, como dice un docente de la Universidad de Barcelona, cada caso hay que estudiar, ¿verdad?, y que de repente, ¿verdad?, las respuestas para explicar o para tratar de entender son como un saco a medida que se tiene que hacer, porque el individuo y esas parejas, ¿verdad?, tienen su propia vivencia, sus componentes individuales, ¿verdad?, la vida que tuvo el hombre, la vida que tuvo ella, la familia en la cual se educaron, la sociedad en donde les tocó desarrollarse, las oportunidades de educación, ¿verdad? Es decir, es sumamente complejo. Y para decir por qué, ¿verdad?, hay muchas respuestas, en verdad. Yo no quiero ser simplista nunca con este tema. A veces escuchamos respuestas así sencillas, parecen, ¿verdad?, o muy como obvias, pero en verdad no es así. Por eso es que a veces cuesta tanto y nos sorprende que una denuncia, ¿verdad?, que haya pasado varias veces termine en la muerte de esa persona que denunció o de la denunciada, de la víctima. ¿Por qué? Porque no se han tenido quizás los elementos, ¿verdad?, y no ha habido una suficiente formación de parte de quien recibe la denuncia para comprender, ¿verdad?, cómo se va desarrollando ese fenómeno y tratar de entender también las individualidades. Ahora, doctor Artemisa Marchuk, a veces a nivel periodístico se comenta que la Fiscalía no actúa en el momento oportuno para evitar alguno de los feminicidios. Mi pregunta puntual,
Hoy la Fiscalía cuenta con los elementos y las condiciones requeridas como para dar cumplimiento a la Ley 5.777. Bueno, la Ley 5.777 realmente es prácticamente se pone en ley el compromiso interinstitucional como política pública para que cada institución haga los deberes conforme va diseñando funciones de cada institución la ley. Y obviamente aborda esta ley políticas estatales de prevención, de atención y protección a las mujeres. Y hay un capítulo muy específico, creo que es el 4, que es donde está el sistema judicial. A ver un poco, si no me equivoco. El sistema judicial y el sistema del MP, Poder Judicial, capítulo 4, sí, y del Ministerio Público. Y aquí prácticamente tenemos como obligación funcional, conforme la ley describe, el tema de asignación de recursos, la capacitación y especialización de todo el plantel a los fines de trabajar. En lo posible, instalar unidades especializadas, como en buen esfuerzo está el Ministerio Público en Asunción desde el 2018 y está a cargo mío. Luego tenemos también en Ciudad del Este y también en el Guairá. Pero esta misma ley dice que también, no obstante, la capacitación con enfoque especializado debe procurarse desde el centro de entrenamiento para que todas las unidades penales ordinarias a lo largo y ancho del país puedan dar buena respuesta a las denuncias de violencia familiar. Sabemos que corona el último modo de violencia dentro de una familia es el femicidio. Pero hay que aclarar siempre, y este es un buen espacio para ello, que nosotros como Ministerio Público estamos constitucionalmente abocados a la persecución penal, es decir, cuando ya ocurrió un delito. Es doloroso decir eso, pero no trabaja el Ministerio Público si es que no hay un robo, no tendría que trabajar si es que no hay un homicidio, un femicidio, una violencia familiar. Ya cuando ha ocurrido el hecho, nosotros estamos autorizados por principio de todo el sistema en cuanto al ejercicio del ius puniendi del Estado para actuar. Entonces, todo lo que es prevención, de verdad, es una responsabilidad de otras instituciones en las políticas públicas hablando. Ahora, la aplicación de una sanción tiene también una variante respecto a la prevención. ¿Por qué? Porque inhibe, por decir así rápidamente hablando. Eso está todo regulado en el código. Pero, ¿cómo decir? La primera intervención, cuando yo creo que, y ayer decía en otro espacio, de que ni la dama, estando en situación de violencia y en riesgo, a veces alcanza a darse cuenta el nivel de riesgo en el que se encuentra, tanto así de perder la vida, y por cuestiones que, como trató de explicar nuestra psicóloga en la mesa, es tan profundo ello que hay veces podemos decir, y el director de salud mental en su tiempo y ahora es del Centro de Atención a Víctimas, y todos los seminarios que hicimos, que no hay un perfil feminicida, de tal manera que incluso la persona que va a cometer pueda tener como cierto de que en algún momento se va a determinar a ello. Entonces es muy profundo. El Ministerio Público lamentablemente ya trabaja cuando ocurrió el delito, el crimen, en este caso el feminicidio. Y obviamente en materia de prevención hacemos también nuestro aporte en las mesas interinstitucionales que lidera el Ministerio de la Mujer, en el artículo 29, donde instituye la ley una mesa PREVIM, le llaman, de prevención de la violencia contra la mujer, y ahí estamos participando todas las instituciones en procura de instalar lo mejor posible las políticas públicas en los distintos ámbitos de prevención, de atención, de persecución y sanción, que ya somos nosotros, ¿verdad? Ocurrido el delito, y que también la defensa pública trabaja muy activamente allí, y también en doble condición luego la defensa pública, porque ellos están asistiendo a la víctima denunciante en un ámbito, y también otro sector de la defensa pública al agresor, defendiendo sus derechos procesales. Entonces, y el Poder Judicial, que termina, digamos,
analizando las pruebas que arrima el Ministerio Público en caso de que encontró en actuaciones probada la responsabilidad de aquel que cometiera el femicidio o que cometiera una tentativa de feminicidio. Entonces, la aplicación de una sanción por buen trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial tiene un aspecto de prevención, pero ya es, digamos, en otro y post-comisión del delito y de prevención general y prevención particular, le llaman, pero esto es muy técnico que tampoco quiero traer aquí, pero principalmente aclarar que nosotros estamos hechos constitucionalmente para trabajar ya cometido el delito. Ahora, cuando estaba justamente la doctora Marchuk explicando, me venía en mente, en el contexto del narcotráfico, la metáfora de la liebre y el cazador. La metáfora de la liebre y el cazador en el contexto del narcotráfico es que precisamente la persecución siempre llega muy tarde, ¿no? La liebre, que es representada por los narcotraficantes, ¿no? Y el cazador, que está representado por el Estado. Incluso en los Estados Unidos, con la inteligencia, con la tecnología que tiene, siempre llegan tarde. Esta misma experiencia llevado al ámbito del tema del feminicidio, ¿no? Que precisamente cuando ocurre un feminicidio es porque hemos llegado tarde. Entonces, en ese contexto, doctor Prates, ¿cuáles son las instituciones responsables de garantizar el derecho de las mujeres? Porque muy bien explicó la doctora Marchuk que ustedes obviamente ya intervienen después de un camino recorrido, lógicamente, ¿no? Entonces es importante saber, bueno, y cuáles son las instituciones que tienen que trabajar, digamos, la prevención. De manera mancomunada. Bueno, de manera mancomunada y articulada sobre todo, ¿no? Bueno, respecto a eso, la ley 5777 es bastante clara porque engloba a todos los poderes del Estado, a las distintas instituciones dentro del Ejecutivo, a la trípode del sistema judicial, Fiscalía, Poder Judicial y Ministerio de la Defensa Pública. Entonces, y el órgano legislativo obviamente cumple su rol dictando la ley, ¿verdad? Entonces, todos somos responsables, todo el Estado en sí es responsable desde un inicio, ¿verdad? O sea, solamente que cada institución cumple con su rol. Lo que nos respecta a nosotros, el artículo 38 nos da la posibilidad de la asistencia y el patrocinio a las mujeres víctimas de violencia. Lastimosamente, cuando hablamos de feminicidio, ya estamos hablando del hecho más grave, ¿verdad? Hay que entender también que el feminicidio es el único tipo penal que se encuentra dentro de la ley 5777. Las otras son descripciones de formas de violencia que son pasibles de medidas de protección. Ahora bien, lo que se busca justamente es con las medidas de protección es de prevenir, o sea, en primer lugar cesar, que cesen las violencias y obviamente de alguna u otra manera prevenir que ocurran violencias más graves o que se reiteren las mismas violencias que venían aconteciendo. Obviamente que eso conlleva a su vez que se involucren todas las instituciones que son parte desde la recepción de la denuncia, el tratamiento de ellas, nosotros que estamos patrocinando a la víctima como impulso en sí, y obviamente también el sistema judicial que es quien dicta las medidas y después posteriormente los controles respectivos que vayan a poder darse. Es un abordaje bastante complicado, como había hablado al inicio de este segmento, tratar de entender por qué, de dónde viene, o sea, cómo partiría la solución, y hablaste en materia de educación. Creo que compartimos ahí un punto, ¿verdad? La educación es el punto esencial. Nosotros venimos de una cultura patriarcal, claramente la educación es un punto esencial, pero no es todo y solo la educación. Por ello que nosotros también tenemos que entender, y nuestro diseño constitucional también coincide de esa manera, cuando hablamos de una sanción penal, para los hechos, hablamos de principio de prevención especial y principio de prevención general. Y allí, por ejemplo, la política criminal, cuando hablamos del principio de prevención general, habla justamente de que existen cuestiones subjetivas. Cuando la gente percibe de que existen sanciones, o sea, de que las personas que cometen esos hechos están siendo sancionadas, obviamente que de alguna u otra manera eso tendría que mermar, ¿verdad? La sensación de impunidad deja muchas veces el libre arbitrio de que los agresores continúen cometiendo el ilícito, ¿verdad?
Entonces, hay un compromiso, obviamente, del sistema judicial en general, de la Trípode y de todos los otros actores también, ¿verdad?, de tratar de bajar los números. Hace poco estuvimos compartiendo con ambas doctoras una mesa en el Ministerio del Interior donde estuvimos viendo números crudos y de la preocupación que tenía esa institución, o sea, ese ministerio respecto al foco que estamos tratando el día de la fecha. Y obviamente cuál es el abordaje y cuál es la línea, cuál va a ser el norte a partir de ahora, y que yo particularmente celebro, porque hay que destacar también de que las instituciones se están comprometiendo. Lastimosamente quizás no demos abasto, pero nosotros no debemos bajar los brazos. O sea, tenemos que ver las conquistas y tenemos que seguir luchando por ello, y tenemos que tratar de bajar esos números hasta que algún día, Dios permita, eso se reduzca a cero. En el próximo bloque vamos a hablar de los números para, de alguna manera, dimensionar la problemática. Y por otro lado, también hablaremos si la solución viene solo con la intervención de los organismos del Estado, o también la sociedad puede ser educada para trabajar la prevención. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En Contexto, hacemos el análisis político de la economía y de la actualidad. Polémica por un supuesto faltante de 500.000 millones de guaraníes. Vos no podés usar el bono que no sea exactamente para lo que fue definido, ¿no? Pero, o sea, sería muy fácil comprobar si se gastó o no la plata en ese proyecto. Claro. ¡Claro! Por eso es lo que nosotros no entendemos, por qué el intendente no responde dónde está ese dinero. Es muy fácil decir, en estas obras invertí o está depositado en tal banco. Y no puede ser que la municipalidad se esté endeudando y no se esté diciendo dónde está ese dinero. En Contexto, martes 19 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Tu programa matutino imprescindible para mantenerte informado. De la mano de Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro. Hay miles de baches, está ocasionando ya accidentes. Realmente es una vergüenza. Vivimos la desidia total. Acompáñanos todas las mañanas mientras exploramos los acontecimientos más destacados. No es una funcionaria de carrera, es la hija del diputado. Es la hija de un voto en el Congreso. 1.125.000 guaraníes por día. Ella cobra. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que hablaríamos de los datos estadísticos para poder dimensionar las formas de violencia contra las mujeres en Paraguay desde la perspectiva de sus derechos. Doctora Marchuk, los datos estadísticos que actualmente manejan en la Fiscalía, ¿de qué números hablamos respecto de las denuncias y qué tipo de denuncias? Bueno, empecemos por lo más grave, que es el femicidio. Sí. Y tengo aquí una escala que me proveyeron el día de hoy, un comparativo. Año 2020 ocurrieron 36 femicidios. En el año 2021, 37. En el 2022, 36. En el 2023, 45. Imagínense, subió. En ninguno de los años bajó. Bueno, un poquito ahí en el 2021 y 2022 bajó por 1.
y luego 45 en el año 2023. Y ahora, este año, ya vamos por 13 víctimas de femicidio. Y bueno, tenemos aquí una proyección también de otros variables que van leyendo el fenómeno. Por ejemplo, cuántos más, en qué departamentos del país ocurren. Por ejemplo, el área central categórico es donde más acusa el impacto de este fenómeno. Y también en qué mes, en el mes de enero, por lo menos en este año, ha sido donde más ha ocurrido el fenómeno del feminicidio. Y también en materia del tipo penal de violencia familiar, también año a año ha ido creciendo. Y tenemos un cálculo que ha crecido desde el año 2015 a la fecha, 2023, 243%. Ha crecido la cantidad de denuncias ingresando al sistema del Ministerio Público. Ello habla también en positivo seguramente es el éxito de las campañas de comunicación que realiza, claro, siempre a la luz de esta política pública, Ley 5777, órgano rector del Ministerio de la Mujer en conjunto con todas las instituciones, ¿verdad? Entonces, a mayor capacitación, difusión del fenómeno y la lucha que estamos todos contra ese fenómeno, entonces la gente espera que haya una reacción estatal en atención positiva al fenómeno, ¿verdad? Entonces, podemos decir de que estos números en ese sentido hablan bien de la lucha. Y obviamente en el Ministerio Público, en Asunción, que yo me encargo, cada año crece la cantidad de causas ingresando por el tipo penal. Nosotros estamos acá en Asunción, somos una unidad con 4 fiscales especializadas, están entrando por turno en un parámetro de 90 causas a 140 causas ingresando por semana, con 7 aprehendidos, 12 aprehendidos y bueno, y un plantel profesional integrado por una fiscal, 3 asistentes fiscales, 2 secretarios fiscales y un auxiliar fiscal trabajando esa cantidad en un sistema de rotación semanal de turno. No obstante, la unidad que sale de turno se sigue encargando de la cantidad de denuncias. Hoy hay 20.000 denuncias en esa unidad especializada de violencia familiar y de género de Asunción, que está habilitada desde el año 2018, con un plantel en total ya con fiscalas, funcionarios fiscales y un staff administrativo, psicólogas y trabajadoras sociales de más o menos 40 personas. Entonces es un esfuerzo país en presupuesto al Ministerio Público, que es ahí como nuestra institución está tratando de dar cumplimiento a lo que no solamente por la Ley 5777 estamos obligados como institución, sino también por el mandato constitucional en la persecución de los hechos punibles, el ejercicio de la acción penal pública, que le conocemos. Eso es muy técnico, ¿verdad? Pero es acuciante la cantidad y tenemos que por año, ahora en el año ya 2024, nivel país, tenemos 13.374 denuncias ingresadas ya a nivel país. Y en el año 2023, número país, a ver un poco si aquí alcanzo a mirar, el año pasado ingresaron en total 34.890 causas. ¿En qué meses más que otros meses se denuncian? Acá, obviamente, en enero y obviamente en diciembre. Un poco. Bueno, realmente estos datos, más que enero preocupantes, son alarmantes, doctora Marchuk. Atendiendo a esta realidad, doctora Raquel Iglesias, ¿de qué manera habría que abordar la prevención? Porque aquí obviamente ya hay que apuntar a la prevención, si no estamos con la misma metáfora que se utiliza en el narcotráfico, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que es bueno de que las personas conozcan sus derechos y se hagan denuncias, ¿verdad? Eso es absolutamente positivo porque estos números muestran, bueno, que las personas saben dónde acudir, pero la verdad que también es muy penoso, ¿verdad? Pensar que familias, ¿verdad?, tengan que no tienen capacidad para ellos, ¿verdad?, resolver sus conflictos y tengan que terminar judicializándolos. Así que desde esa mirada realmente es muy lamentable y tener este número del 2023 que llegaron a 34.000
¿verdad?, denuncias a nivel país, es una cantidad enorme de familias en conflicto, ¿verdad? Y ahí tenemos niños, ahí tenemos niñas abusadas, niños abusados. Bueno, en verdad acá el compañero de la mesa estuvo contando que hay una intención, felizmente, ¿verdad?, estamos trabajando en varias ya reuniones impulsadas por el Ministerio del Interior, porque estas cuestiones también de las violencias tienen también repercusión en el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, los estudios muestran que los jóvenes, ¿verdad?, que están en el tema de la delincuencia juvenil o infanto juvenil, que tenemos creciente, también número creciente epidémico de la cuestión del abuso de sustancias, ¿verdad?, no permitidas. Tenemos lastimosamente una juventud, ¿verdad?, que estamos perdiendo porque están en las adicciones. Entonces, todo esto se puso, ¿verdad?, en esta mesa interinstitucional que impulsa el Ministerio del Interior, y lo que se pretende justamente es hacer un gran trabajo de concienciar a nivel de todo ya, no solo el sector público, ¿verdad?, desde las responsabilidades que las normas le dan, pero también involucrar a la ciudadanía, ¿verdad?, porque a todos nos afecta, ¿verdad? Nos afecta porque salimos a la calle, tenemos chicos, ¿verdad?, que están en adicciones, ¿verdad?, nos asaltan. Esos son chicos que están haciendo problemas en sus hogares, seguramente por eso algún abuelo le ha denunciado, ¿verdad? Tenemos esas denuncias que tienen que ver también con ese tipo de delitos. Tenemos las cifras en ese sentido, de una población muy joven que está, los motochorros está claramente definido que son gente joven, entre 18 hasta 24 años más o menos tenemos. Por lo tanto, la mirada que nosotros estamos impulsando es de un involucramiento de la ciudadanía, de dar a conocer estos fenómenos, ¿verdad? Porque en verdad también hay un desconocimiento y una naturalización sobre todo. O sea, creo que más que desconocimiento técnico, vamos a decir que es una cuestión, es la naturalización, es decir, aceptar como normales, ¿verdad?, los conflictos, y los conflictos inclusive llevados a la violencia física en la familia frente a los niños, o los tratos, ¿verdad?, los tratos inadecuados, rebajantes, ¿verdad?, hacia algún miembro de la familia, porque puede ser el hombre, lastimosamente, es el que, hay más denuncias de varones maltratadores, ¿verdad?, y que terminan asesinando inclusive a su pareja o expareja, pero también existen mujeres maltratadoras. O sea, tenemos estas violencias intrafamiliares, son todos estos tipos, ¿verdad?, de circunstancias que se dan en la casa. Hay también chicos, ¿verdad?, o jóvenes adolescentes que maltratan a sus padres porque están en el tema de las adicciones. Entonces, le quiero por lo menos contar, ¿verdad?, que estamos a punto y estamos reencaminados a hacer una gran campaña importante para invitarle a la ciudadanía, ¿verdad?, a tomar también parte, a volver a mirarnos un poco más también. Me gustaría, doctora, incluso hablar de ese tema en otro programa. Bueno. Me quedan 40 segundos para el doctor, justamente como, digamos, ¿qué habría que hacer para poder fortalecer el trabajo de ustedes y llegar en tiempo y forma para evitar sobre todo estas violencias contra las mujeres? Y bueno, Francisco, te digo números, tenemos 1.443 mujeres asistidas en el periodo del año 2024, estamos hablando del 1 de enero al 30 de abril, actualmente 4.066 son juicios que tenemos en trámite los defensores públicos y somos solo 20 a nivel país. Claramente que una de las cuestiones es fortalecer la cantidad de defensores públicos, también munir de cantidad de funcionarios que nosotros necesitamos para poder de alguna u otra manera enfrentar este flagelo, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Se me fue el tiempo. Muchísimas gracias a los invitados de hoy por colaborar con nosotros en este análisis. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
Porque la información se mantiene en constante desarrollo. NPI ahora. 23 años tiene, había ingresado a robar a una peluquería. Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Carlos Gómez te mantienen al tanto minuto a minuto. Ya decían desde el principio, esto fue quema de archivos. Y hoy se detiene a un funcionario de la caja luego de investigarse imágenes que lo muestran a él. NPI ahora. Lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. La Conmebol plantea una apelación, entonces allí se integra un tribunal y para revocar la resolución de primera instancia cometieron prevaricato. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Nunca existió el juicio de obligación de hacer escritura pública, de donde salió la sentencia judicial. Pero otro expediente fantasma. Claro. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El feminicidio y los derechos de las mujeres ha sido el tema de análisis. Realmente no solo preocupantes, sino alarmantes los datos estadísticos. Hay más de 34.000 denuncias que se ha presentado por violencia intrafamiliar el año pasado. Y en lo que va de este año, que todavía no cerró, el quinto mes del año son más de 13.000 denuncias que se presentaron, precisamente que está registrado en la Fiscalía. Vale decir, en estos últimos tiempos, 243% aumentaron las denuncias por violencia contra las mujeres. Este es un tema importante, es un tema que debe ser y representar un toque de atención para nuestras autoridades de la aplicación de la Ley 5.777 de protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia. Que las políticas públicas puedan realmente acompañar la disposición legal para prevenir las distintas violencias que ejercen los varones contra las mujeres. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.